Pero quiero conocer, por supuesto, la opinión de Donoso Castex. Doctor, buenos días. Aquí lo saluda Diego Leuco en el programa de La Nata. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, le traslado la pregunta que yo hacía en la introducción de la entrevista. ¿Es hoy la Procuración General de la Nación un organismo independiente en el cual podemos confiar el poder de pinchar, de intervenir las líneas telefónicas de los ciudadanos argentinos? Mire, yo le contesto. En cuestión institucional, sin duda, de acuerdo al lugar que ocupa el Ministerio Público Fiscal, como se señaló, es un órgano extrapoder, independiente, sí, estamos todos de acuerdo en lo institucional y lo que debiera ser. La pregunta es, ¿cuál es la percepción ciudadana? No hace falta la percepción solo de Donoso Castex o de la ciudad. ¿Cuál es la percepción ciudadana? ¿Es de un Ministerio Público absolutamente independiente o es un Ministerio Público que está muy cercano y enrolado con el poder político de turno? Lo que no debiera ser. Veamos y vamos a los hechos concretos. Hace tan solo unos pocos días atrás, el último día del año, se intentó designar una gran cantidad de fiscales para un código que todavía no existe, digamos, funcionalmente hablando, porque no está no es de aplicación. Se intentó ocupar una cantidad de cargos muy importantes, de fiscales generales, que son cargos muy importantes para que la gente tenga noción de eso, y esa decisión fue, hablando para que la gente lo comprenda, frenada por la justicia a través de, primero, medidas precautelares y después una medida cautelar que entendió los jueces, distintos jueces que intervinieron, todos compartieron que esto realmente era una sin razón y no que tenían motivo alguno para llevarse adelante, como se pretendió el último día del año, las corridas, y para que entraran en funcionamiento y fueran designados el primer día hábil, el 2 de febrero. Esto es una demostración más de cómo se ha manejado. La Asociación de Fiscales sacó un comunicado a fin de año muy crítico sobre distintos puntos de la gestión de la Procuración en lo que lleva de gestión. Y no se limita solo a esa designación de 16 fiscales. Hay una cantidad de temas muy preocupantes. En cuanto a concursos, en cuanto a sumarios, en cuanto a la cantidad de gente que ha ingresado adentro de la Procuración General, aumentando sus estructuras de una forma alarmante. Toda esta cantidad de cosas demuestran una sintonía muy cercana con el gobierno de turno. Y esto no debiera ser ni con este gobierno ni con el que fuera, el que siga. Debería ser un Ministerio Público realmente, como sostiene la Constitución, extrapoder e independiente. Y le digo más, si se pretende sacar de la órbita de los servicios el tema de las escuchas telefónicas, y la intención es la transparencia, lo que debiera ser es que las escuchas queden en manos de los jueces, porque los fiscales no podemos disponer nosotros las escuchas porque la ley no lo permite. Los fiscales, cuando tenemos que pedir escuchas telefónicas, debemos pedírselas a los jueces en las distintas investigaciones. Entonces, ¿qué sentido tiene que si los jueces son los que van a disponer las intervenciones telefónicas, que lo haga la Procuración? Claro, que esté en la órbita de la Procuración? No suena para nada transparente y claro, no se entiende cuál es la finalidad. Quiero creer que a lo mejor ha sido una confusión o un error que pueda ser aclarado. Voy a tratar de ser bien pensado, pero evidentemente no tiene sentido ninguno. O sea, ¿usted considera que más allá de las cuestiones políticas no tiene sentido, digamos, desde el punto de vista técnico, procesal, judicial, que un juez sea el que autorice las escuchas para que luego sea el Ministerio Público Fiscal el que las administre? Pero si queremos justamente garantizar transparencia, debiera ser el Poder Judicial, que es el que dispone las intervenciones telefónicas, el que tenga bajo su órbita el control de las intervenciones telefónicas que se van a hacer, no el Ministerio Público Fiscal, y con lo cual se aventaría cualquier tipo de sospecha, es decir, qué es lo que están pinchando realmente, porque si justamente lo que se pretende es que sean los jueces los que van a decidir, que los jueces no solo decidan qué teléfonos intervienen, sino que puedan controlar que efectivamente sea así y que no se intervengan teléfonos que no correspondan. ¿Qué tal, Donoso Castex? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Una de las cosas que dijo Cristina Kirchner ayer fue que el fiscal Nisman había sido designado en su cargo, que Néstor Kirchner no había tenido nada que ver con esa designación. Usted, que es un hombre experimentado en el Ministerio Público, ¿qué cree? Bueno, creo que si mi memoria no falla, creo que él hizo una reflexión, el doctor Nisman, en un reportaje, el último reportaje que dio en vida televisivo, creo que él hizo una reflexión en cuanto a que tendría que haber sido designado por el doctor Kirchner, más allá de que es evidente, en la cuestión formal es evidente, que fue designado por el doctor Casal, de acuerdo a la resolución que bien citó la presidenta. Evidentemente fue el doctor Casal en ese momento quien firmó la resolución de su
designación. Ahora, para la causa más importante del país, evidentemente se debe haber analizado, como se está analizando seguramente hoy en día, quién se designa para ese cargo. O sea, era un cargo de trascendencia en la causa más importante de la República, el atentado terrorista más espantoso que hemos vivido. Entonces, evidentemente, esto no fue una decisión unipersonal del doctor Casal, que se levantó un día y decidió nombrar al doctor Nisman, ¿no? Otra de las cosas que dijo Cristina es que la denuncia de Nisman era absolutamente endeble, que cualquier jurista o abogado que la haya leído pensaba lo mismo, decía lo mismo. ¿Usted qué es lo que piensa al respecto? Mire, criticar al doctor Nisman, que hoy en día no se puede defender, parece realmente algo inhumano, parece algo realmente muy bajo. Creo que cualquiera que quiera cuestionar los términos de la denuncia del doctor Nisman hoy en día lo podrá hacer en los carriles y en los canales correspondientes, que es en la causa de la que se investiga la denuncia que él realizó ante el doctor Lisco. O sea, es ahí donde debe cuestionarse, debe decirse, no hacer toda una discusión mediática de estos temas, que son temas judiciales y deben discutirse en el ámbito que corresponde, y no mediáticamente pretendiendo menoscabar o ridiculizar al doctor Nisman, pretendiendo señalar que alguien le entrega una carpeta livianamente como si fuera un mensajero que lleva y trae papeles como si fuera un cadete. Realmente es una falta de respeto hacia un fiscal recientemente fallecido, que aún no ha podido ser velado ni enterrado. Me parece realmente muy bajo. Ahora, con respecto también a la actuación de los fiscales, yo ayer escuchaba a la presidenta y me ponía, o intentaba ponerme en los zapatos de la fiscal Viviana Fein, que estaba escuchando, por supuesto, la cadena nacional de la presidenta, donde Cristina, de alguna manera, estaba intentando orientarle la investigación, le estaba diciendo que era un homicidio, le estaba apuntando la mirada sobre Diego Lagomarsino. ¿Cómo se siente un fiscal cuando la presidenta de la nación, ni más ni menos, empieza a elaborar teorías y a tejer hipótesis con posibles sospechosos y hasta móviles de crimen, cuando tiene que investigar? Y además, en principio, lo que está investigando la fiscal no se condice con lo que exige la presidenta. ¿Qué presión puede tener esa fiscal? Bueno, evidentemente ese tipo de frases, ese tipo de comentarios, ese tipo de lucubraciones, ese tipo de conjeturas no pueden dejar de no intentar interferir o afectar o presionar a los distintos magistrados que intervienen en las causas. Sería mucho más prudente que si alguien tiene algo que decir, lo plantee en la causa, lo ponga por escrito, se haga responsable, aporte la información que está dentro de sus facultades y posibilidades. Pero evidentemente mi intención no es confrontar con la presidenta, no es generar un clima de conflicto mayor al que ya existe, sino tratar de llamar a la cordura, a la tranquilidad, entender que el ámbito judicial es donde deben ventilarse estos temas. Hay causas, hay una denuncia hecha por el doctor Nisman que está en manos del doctor Lijo, hay una investigación en curso para investigar la muerte del doctor Nisman. O sea, estas cosas tienen que tener su causa normal, y más allá, entiendo, de la necesidad informativa, y obviamente que debe tener trascendencia pública, que la ciudadanía tiene derecho a saber lo que ha pasado, pues es un hecho realmente que ha conmocionado a la República. Debe ser prudente y no generar mayor tensión de la que este tema de por sí ha generado. Está hablando Carlos Donoso Castex, presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que además se han presentado como querellantes en la causa justamente de la muerte del fiscal Nisman. Ahora se tiene que expedir la justicia a ver si lo aceptan como ese rol o no. Muchas gracias, doctor. No, por favor, a usted, muchas gracias. Hasta luego. Era el doctor Carlos Donoso Castex, aquí por Radio Mitre, a las 11:32.